Muy bien. Vamos a continuar con el tema de lo que es tegumentario y lo que es piel. Ya para concluir, y como les decía, tener un poquito de patología. Repasar un poquito de esto de las patologías. Muy bien. Para concluir, les decía que la piel cumple una barrera protectora. Nos defiende de que entre cualquier tipo de agente extraño a nuestro cuerpo. No obstante, también cumple otra función importante, y aquí es donde entramos a lo que llamamos el tacto. El tacto no solo se refiere a la capacidad de sentir la presión que tenemos nosotros sobre otra superficie o la presión que ejerza otra superficie sobre nosotros, sino a la vez se refiere a las sensaciones que podemos sentir a través de lo que es la piel. Para esto, tenemos lo que son luego unas estructuras llamadas los corpúsculos. Los corpúsculos básicamente son estas pequeñas estructuras que podemos ver aquí, que nos permiten la sensación, nos permite tener las sensaciones correspondientes a diferentes estímulos que están en el medio externo. Tenemos lo que es el corpúsculo de Meissen. Este corpúsculo, que podemos encontrarlo en la zona de la epidermis, entre la barrera de la dermis, es el que está encargado de lo que es el tacto en sí como tal. Es decir, cuando nosotros ponemos nuestra mano, digamos, sobre una superficie, sentimos que estamos tocando algo. Y es más, cuando algo nos roza o algo está sobre nosotros, sentimos que algo nos está tocando. Esto se da por medio de lo que son los corpúsculos de Meissner. Estos corpúsculos son los que nos permiten sentir ese tacto, el tacto propiamente dicho. Luego tenemos lo que son los corpúsculos de Pacini, que son estas estructuras que podemos verlas aquí. Estos corpúsculos son los que detectan lo que es la presión. Cuando algo, por ejemplo, nos presiona, no vamos a decir, no está tocando. Es cuando, por ejemplo, podemos agarrar algo que está pesado y claramente sentimos ese peso que está ejerciendo. ¿Por qué? Porque ese peso ejerce presión sobre lo que va a ser nuestra piel. Es por eso que esa sensación de presión, o por ejemplo, cuando algo pesado está sobre nosotros, igual sentimos esa presión, es efectuada por este corpúsculo, que es el corpúsculo de Pacini. Luego tenemos otro, el corpúsculo de Ruffini, también llamado órgano de Ruffini, que nos va a sentir aquí lo que va a ser el calor. Cuando sentimos un estímulo térmico, es donde se va a activar lo que es el órgano de Ruffini, y tiene su contraparte para el frío, que va a ser el corpúsculo de Krauss, que creo que aquí no lo tengo en esta esquemita. Vamos a ponerlo, el corpúsculo de Krauss. Corpúsculo de Krauss. Este corpúsculo de Krauss es la contraparte del órgano de Ruffini, el corpúsculo de Ruffini. ¿Por qué? Porque tiene la función de recepcionar lo que es el frío. A estos se los llaman los mecanorreceptores. ¿Por qué? Porque si se han dado cuenta, tienen una función de sentir lo que son los estímulos del medio externo. Al corpúsculo de Ruffini y de Krauss también se les denomina los llamados termorreceptores. ¿Por qué? Porque su estímulo es a través de una sensación térmica. Es decir, es a través de lo que es el calor, o ya sea la ausencia de esto, la ausencia del calor, lo que conocemos como lo que es el frío. Como hemos visto, todos estos corpúsculos desembocan en lo que va a ser un tejido nervioso, que va a llevar toda esta información a lo que es el cerebro para procesar lo que estamos sintiendo y ejercer una respuesta de ser necesaria. A su vez, tenemos lo que son los discos de Merkel, que son estos disquitos que podemos ver aquí, y terminaciones nerviosas libres. Esto nos ayuda con las sensaciones dolorosas, los estímulos de dolor. Cuando tocamos algo puntiagudo, sentimos un estímulo doloroso y retiramos nuestra piel del sitio donde estemos sintiendo ese estímulo doloroso. ¿Por qué?
porque aquí entra lo que es el mecanismo de autopreservación. Nuestro cuerpo es bastante listo y siempre va a buscar autopreservarse. ¿A qué se refiere esto? Siempre va a buscar estar bien, va a buscar salvarse de cualquier cosa que le esté haciendo daño. Es por eso que cuando sientas de algo muy caliente, muy frío, algo que me está presionando mucho o que me está haciendo doler, es que ejercemos una respuesta casi involuntaria para alejarnos de lo que ocasiona ese estímulo. Es por eso que, por ejemplo, cuando estamos cerca del fuego, no vamos a dejar que nos quememos, a no ser que tengamos patología mental. Si no, automáticamente vamos a retirarnos del estímulo, que en este caso era el calor. Si tocamos no sé, una planta espinosa, no nos vamos a quedar con la mano ahí. No, el cerebro automáticamente nos va a decir, no, levanta la mano, levanta la mano. ¿Por qué? Porque es una reacción que nos permite la autopreservación de nosotros mismos. La única causa donde uno pueda estar ahí sin sentir nada es porque ahí es cuando ya tenemos patología mental y hay un desorden mental que no nos permite que funcione adecuadamente este instinto de lo que es la autopreservación. Asimismo, ya para concluir, tenemos a su vez que podemos encontrarnos en lo que va a ser la dermis, las glándulas sudoríparas y a la vez, bueno, no lo tengo aquí, las glándulas sebáceas. Y lo que son, que van a básicamente conforman parte de lo que es la excreción de, por la cual, especialmente las glándulas sudoríparas, se desechan los electrolitos que ya no necesitamos, ya sea electrolitos de sodio, potasio, calcio, entre otros, que ya no los necesitamos, lo que es el sudor. Que a su vez el sudor es un mecanismo que nos permite enfriar el cuerpo cuando se encuentra demasiado caliente. Por ejemplo, sudamos cuando hacemos mucho ejercicio. ¿Por qué? Porque el ejercicio genera calor. Han debido escuchar el término quemar calorías. La caloría es la unidad, bueno, la caloría es la unidad del Sistema Internacional de Mediciones que mide lo que es el calor. La caloría es una unidad de calor. Puede expresarse en lo que es Joule, una unidad de energía, pero manejamos lo que es el calor. Las calorías emiten ese calor y el cuerpo está caliente y necesita enfriarse. ¿Y cómo lo va a hacer el cuerpo? Generando lo que es el sudor. De tal forma que cuando el aire que está en nuestro exterior roza el sudor, podemos sentir esa sensación de frío que nos va a aliviar, que va a contrarrestar el alza térmica que estábamos experimentando. Ahora, no solo se da en este tipo de estímulos, sino también han debido darse cuenta que cuando estamos nerviosos o estamos bajo situaciones de alto estrés, también se activan las glándulas sudoríparas. Es decir, cuando estamos muy nerviosos, no sé, me quiero declarar a una persona, estoy súper nervioso diciendo qué dirá, qué no dirá, me aceptará, no me aceptará. Entonces nos ponemos nerviosos. Ahí es donde se genera lo que es el sudor. O en situaciones de alto estrés, llegó el examen de histología, dice que no es libro abierto y tienen 5 minutos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No he estudiado, ¿qué voy a hacer? Y ahí igualmente tenemos situaciones de alto estrés, donde igual se activan las glándulas sudoríparas. Las glándulas sebáceas, en su defecto, son glándulas que básicamente segregan lo que es un contenido sebáceo, que es como una grasita, lo que es el sebo, que principalmente estas glándulas sebáceas las podemos ver su acción en lo que es la zona del rostro, principalmente en la llamada zona T, que la conforma la frente y la nariz. Es por eso que casi siempre vemos que esa zona está siempre un poquito grasosa, la piel grasa. ¿Por qué? Por efecto de estas glándulas sebáceas. Como hemos visto, la piel es uno de los órganos más bonitos porque vemos que tiene hartas partecitas y cada una tiene su función específica que nos permite, como hemos visto, desde la defensa de nuestro propio organismo un estímulo extraño, hasta las sensaciones diferentes, ya sean agradables, o sea, por ejemplo, no sé, que no sé, una sensación como un abrazo es algo reconfortante para muchas personas. Y también las sensaciones no tan agradables como los pinchazos, no sé, el calor extremo, el frío extremo, entre otras.
Es por eso que la piel es un órgano bastante versátil. Vemos que tiene muchas funciones y que es uno de los más importantes porque básicamente es la primera barrera, es la primera línea que nos protege de cualquier tipo de enfermedad que esté ocasionada por un agente externo. No hablamos de enfermedades internas, sino de enfermedades externas. Y la piel es la primera línea que nos defiende de todo este tipo de estímulos. Muy bien, con eso habríamos terminado lo que son estos tres órganos, estos tres sentidos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario, quiere contar un chiste. No sé, ¿alguien tiene algo que decir? Antes de que pasemos a patología, ya para acabar con lo que es la clase del día de hoy. ¿Alguien tiene alguna observación, alguna duda, algún comentario? Comentarios a la 1, chistes a las 3. Nadie. Ya, les tomaré examen. No, mentira. Vamos a continuar entonces con lo que va a ser patología, con lo que vamos a terminar esta clasecita de la ayudantía. Vamos a empezar con lo que hemos empezado, lo que es la nariz. Aquí la patología se encadena bastante a lo que va a ser la patología respiratoria. ¿Por qué? Porque les decía que básicamente la nariz está conectada a lo que es el epitelio respiratorio que hemos visto durante lo que es el sistema respiratorio. Ahí les hablaba de enfermedades que pueden ser causadas por agentes externos, ya sea virus, bacterias, así también les decía sobre los riesgos que tiene la inhalación de partículas extrañas, ya sea el tabaco, ya sea la glicerina, ya sea los desechos de mineral, entre otras. Eh, la patología que pueda darse a nivel de la nariz está muy relacionado con la patología respiratoria. ¿Por qué? Porque es como un todo. La nariz es el lugar de ingreso hacia todo lo que va a ser la cavidad pulmonar. No obstante, podemos encontrar algunas de las patologías que, bueno, no son tan frecuentes, pero que son propias de la nariz. Podemos encontrar la irritación de la nariz y asimismo tenemos lo que es un cuadro, un cuadro, un signo que a lo que llamamos la epistaxis. Esto no es una patología como tal, pero es un cuadro que nos puede ayudar a detectar cualquier otro tipo de patologías. ¿Por qué? Porque les decía que aquí la lámina propia, la submucosa de la nariz, está altamente vascularizada. ¿A qué referimos con epistaxis? Básicamente es lo que nosotros decimos como el sangrado nasal, el sangrado por la nariz. Si bien, como le decía, esto no es un cuadro patológico, o sea, no quiere decir que sea una enfermedad propiamente dicha, pero sí es una anomalía que debe llamarnos la atención, mucho más si sucede de forma frecuente. ¿Por qué? Porque puede indicarnos que hay una cierta debilidad en el tejido vascular que hay dentro de lo que es la nariz. Es por eso que también, como decía, está altamente vascularizado y es muy ideal que el tejido de la nariz, si la nariz sea, sea cuidado por nosotros mismos. ¿A qué me refiero? A que muchas veces nosotros, ya sea porque sintamos alguna obstrucción nasal por el mismo moco que hay dentro de la nariz, que igual tiene una función de protección, y a veces cuando tratamos de retirar ese moco podemos dañar lo que es el epitelio y generar lo que es el sangrado nasal. Es por eso que hay que tener un poco de cuidado y tener delicadeza cuando se trata del aseo de la nariz para evitar este tipo de cuadros de epistaxis. Asimismo, ya podemos encontrar otro tipo de patologías donde dejemos de sentir los olores. Este signo de dejar de sentir los olores puede deberse a que hay una falla en las células olfatorias que les decía, o a su vez puede ser que sea como efecto adverso de algún tipo de patología extra que estés diciendo. Es decir,
Van a ver cuando ya lleven materias más arriba, seguramente semiología, em, donde van a ver que la pérdida del olfato es señal de muchas otras enfermedades que puede estar cursando el paciente. Estas enfermedades deben correlacionarse directamente con la clínica y con los otros síntomas. Es decir, yo tengo pérdida de olfato y a la vez tengo esto, entonces puedo decir, ah, ya, puede ser esa enfermedad. Yo tengo pérdida de olfato, pero a la vez tengo esta otra cosa, puede ser otra enfermedad. Es por eso que no es un signo específico de un síntoma específico de una enfermedad en concreto. Pasando a lo que es el sentido del gusto, la boca, la lengua, aquí entramos en dos tipos de patologías. Primeramente, encontramos lo que son las patologías dentarias, que son, que bueno, son más que todo competencias del área de odontología, donde podemos encontrar que, como decimos, en la boca ingresa todo. Nos metemos todo a la boca. Nos estamos metiendo comida y, por ejemplo, cuando uno es bebé, se mete todo, absolutamente todo hacia la boca. Y muchas veces los alimentos que ingerimos o las cosas que por alguna razón se ha ingerido en la boca, no genera lo que es la placa bacteriana que recubre lo que son los dientes. En este caso, cuando hablamos de enfermedades dentarias, encontramos a que esta placa bacteriana genera desechos metabólicos que van perforando lo que es el esmalte dentario, lo que va a generar lo que son las caries. Tenemos los dientes. Y aquí tenemos lo que es el esmalte y abajo tenemos una sustancia, la que llamamos dentina, que es la pulpa, es algo más blandito. ¿Qué es lo que sucede? Que con todo lo que ingerimos, aquí se forma una placa dentaria y aquí a la vez puede existir microorganismos, bacterias, que van comiéndose esta cosita y generan desechos metabólicos que van dañando y deteriorando de tal forma que se va agujereando el diente. Esto es lo que llamamos las caries, que es una de las principales patologías que podemos encontrarnos en la cavidad oral, es decir, en la boca. Y como les decía, es competencia de lo que son los profesionales en odontología, quienes van a tratar este tipo de, de infección. Asimismo, por eso se recomienda bastante lo que es la constante higiene bucal, lo que es el cepillado de dientes y asimismo los enjuagues bucales, siempre y cuando estos no tengan sustancias dañinas, porque muchas veces hay productos de dudosa calidad o productos baratos que no siempre son de la calidad óptima cuando se refiere a higiene bucal. Es por eso que es muy importante mantener, pero con productos de buena calidad, la una correcta higiene bucal para evitar este tipo de complicaciones. Asimismo, podemos tener otro tipo de patologías a nivel de la boca cuando dejamos de sentir lo que son los sabores. ¿A qué se puede deber esto? Principalmente a que les decía que los sabores están dados por unos botones gustativos en lo que son las papilas. Puede deberse aquí entramos a lo que son los traumas que van a deteriorar estos botones gustativos. Por ejemplo, cuando tomamos algo muy caliente, es posible que dañemos estos botones de tal forma que por un tiempo no vamos a sentir los sabores. Asimismo, es posible que también, no sé, nos mordamos la lengua por accidente. De igual forma, es posible que en ese sector no podamos sentir los sabores por un tiempo hasta que se reponga lo que son las células especializadas en la recepción de estos sabores. Asimismo, la pérdida del sentido del gusto, al igual que les decía con la pérdida del sentido del olfato, puede ser un síntoma, un signo, bueno, puede ser un síntoma de que nos puede indicar diferentes patologías. Es decir, yo ya no siento los sabores o lo siento medio diferente, puede indicarnos diferentes patologías que lo van a llevar a mayor profundidad en lo que es semiología, pero es un signo, es un síntoma
que debe de llamarnos la atención. Si nuestro paciente nos dice, he perdido el olfato o he perdido el gusto, debe llamarnos la atención porque hay que preguntarle muchas más cosas para ver qué enfermedad pueda estar cursando ese paciente en ese momento. Bueno, finalmente entramos a lo que va a ser el sentido del tacto, donde podemos encontrarnos patologías que van a ser leves y patologías que van a ser muy, muy graves. Podemos encontrar principalmente lo que son las anomalías en el tacto, en la piel. Vamos a usar este de aquí, donde vamos a encontrar las llamadas erupciones cutáneas. Las erupciones cutáneas pueden ser chiquititas o pueden ser grandes. Estas erupciones cutáneas lo que buscan, o bueno, lo que contienen adentro es básicamente un proceso inflamatorio. ¿A qué nos referimos con proceso inflamatorio? Esto lo van a llevar también en mayor profundidad, mucho más adelante. Pero en resumen, es que el proceso inflamatorio es, es un proceso por el cual el organismo trata de deshacerse de un agente extraño, para lo cual se encierra y ahí adentro ahí existe una especie de desechos, lo que llamamos edema, donde se trata de destruir lo que hay ingresado. Aquí podemos encontrar los llamados granitos, también llamado lo que son acné. Estas elevaciones, estas inflamaciones cutáneas, existen bastantes. Existe lo que son las vesículas. Por ejemplo, las vesículas se caracterizan porque adentro van a tener contenido acuoso. También tenemos lo que son las pústulas, las fístulas, entre otras. Esto igual. Todas estas manifestaciones cutáneas o erupciones cutáneas las vamos a ver manifestadas justamente porque se va a enrojecer un poquito la parte y claramente las vamos a sentir que están dentro de la piel. Pueden ser, ¿y cómo se las tratan? Bueno, estas erupciones por lo general se tratan a través de detectando la causa que las ha originado. Por ejemplo, si estamos cursando con varicela, por así decirlo, en caso de que sea la varicela es causada por un virus, la viruela también, el sarampión también. Entonces, bueno, vamos a esperar que el sistema inmune trate de contrarrestar lo que es el virus, a la par que se le puede ayudar con lo que con lo que es algún tipo de medicamento antiviral en casos extremos. Ahora, si digamos esta pequeña erupción cutánea ha sido originada por bacterias, que muchas veces es el caso del acné, aquí se puede tratar con lo que son antibióticos. No obstante, hacerles recuerdo, y quiero que esto se les quede muy bien para el futuro, cuando hablamos de tratamiento antibiótico, debe ser con mucha responsabilidad y debe ser bastante racional. ¿Por qué? Porque actualmente se está viviendo lo que es un fenómeno que no es nada bueno, al que le llamamos la resistencia a los antibióticos. Y es que las bacterias que puedan generar cualquier tipo de enfermedad, si bien nosotros tenemos medicamentos que eliminan o contrarrestan estas bacterias a las que llamamos los antibióticos, ¿qué es lo que sucede? Estas bacterias podemos decir que son un poquito inteligentes y han aprendido a cierta forma a volverse inmunes, a protegerse del medicamento, de tal forma de que le das el medicamento y no le hace nada. La bacteria sigue bien, sigue vivita y sigue más fuerte que nunca, lo que nos obliga a dar medicamentos más potentes, que son más riesgosos. ¿Para qué? Para que aquí a 10 años esa bacteria sea igualmente resistente a ese medicamento más fuerte hasta que finalmente no vamos a tener medicamento con el cual tratar a estas bacterias. Es por eso que cuando se trata de antibióticos se recomienda un uso bastante racional, porque no es dar por dar, no es, hay bacteria y antibiótico, antibiótico, antibiótico. El antibiótico debe ser suministrado en una dosis exacta y debe ser cumplido de forma exacta para evitar que estas bacterias se vuelvan resistentes y a futuro tengamos problemas con el tratamiento de infecciones bacterianas. Eso, por favor, quiero que se les quede eh, que lo tomen muy en cuenta para el futuro
que cuando se trata de antibióticos siempre hay que dar una dosificación bastante racional y evitar el uso desmedido de los antibióticos. Antibióticos que en su momento nos han servido bastante, como la penicilina, actualmente casi ya no son de utilidad porque las bacterias actuales ya son en su mayoría resistentes a la penicilina. Bueno, eso sería en cuanto a infecciones erupciones cutáneas. Luego tenemos algunas otras enfermedades que pueden afectar, por ejemplo, a los melanocitos. Les decía que los melanocitos son los que van a dar el tono de piel. No obstante, puede haber enfermedades como lo que llamamos el vitiligo, en el cual por un proceso autoinmune, como de otra naturaleza, puede ser que estos melanocitos dejen de emitir esta sustancia que les decía, que es el pigmento, la melanina. Y entonces la piel, si digamos nosotros el paciente tenía un tono de piel un poquito oscuro, poco a poco se van notando unas manchas blancas. ¿Por qué? Porque quiere decir que la piel ha perdido su pigmentación en ese lugar. Esto, como les decía, puede deberse a causas autoinmunes y a su vez también puede deberse a otros factores externos, como lo es el estrés, situaciones de riesgo, entre otros. Este tipo de cuadros, como les decía, afecta a lo que son los melanocitos y evita y hace que en ciertos lugares haya esa decoloración de la piel y que pierda su pigmento natural y por ende vemos ahí ya algunos tonos blanquecinos en lo que es la piel. Asimismo, podemos encontrar otro tipo de manifestaciones ya más graves, como les decía, lo que es el cáncer de piel, que básicamente va a ser una neoplasia, una tumoración en lo que es el tejido de la piel, que nos puede llevar, igual que cualquier otro cáncer, a cualquier otra tumoración maligna, a lo que es una metaplasia y finalmente a desenlaces fatales. Como les decía, el cáncer de piel tiene una alta incidencia por lo que son los factores de los rayos ultravioleta y lo que es el sol. Y es por eso cuidarse bastante, hay que tener mucho cuidado de lo que es el sol. Y, y como les decía, eso también recomiendo mucho a las personas con las cuales vayan a tratar, no exponerse al sol, mucho menos sin protección, por periodos muy prolongados, porque la radiación ultravioleta, especialmente en zonas donde residimos actualmente, es bastante alta y existe mucho riesgo de lo que es el cáncer de piel. Pero como les decía, esto se ha visto que está relacionado que el pigmento, el pigmento de la piel se oscurece a medida que estamos más cerca de la radiación solar, de tal forma que ejerce una función de protección. No obstante, eso no quiere decir que una persona de piel oscura sea inmune al cáncer de piel. Y es por eso que es necesario que todos se cuiden de lo que es la radiación ultravioleta. Y bueno, también tenemos ya para concluir, algún tipo de manifestaciones en las cuales ya dejamos de sentir lo que son las sensaciones de frío, calor, presión, entre otras que les decía. ¿Y esto a qué se debe? Puede deberse aquí ya a lesiones, y ya no a lesiones leves, sino a lesiones graves, como por ejemplo las quemaduras. Una quemadura puede afectar solo la epidermis, pero a la vez también puede afectar la dermis. Cuando hablamos de este punto, podemos ver que todo este tejido grande que teníamos nunca más se va a regenerar. Y en su lugar vamos a tener un área completamente ya donde la sensibilidad va a disminuir drásticamente. Si bien podemos recuperarla por medio de lo que es fisioterapia y otras terapias, la sensibilidad de ese lugar en la zona afectada no va a volver. Todo este tejido se ha destruido y, como decía, es un tejido bastante especializado y han visto que es un tejido muy diverso que no va a volver a su funcionamiento natural y por ende no vamos a poder tener una correcta sensibilidad nuevamente. Es por eso que cuando existen accidentes de magnitud donde se ve involucrado, donde la piel se ve comprometida en gran magnitud, es muy probable que esa zona pierda la sensibilidad.
Ahora, si no hemos pasado por algún tipo de accidente que de semejante magnitud, pero estemos perdiendo la sensibilidad levemente, es posible que aquí ya nos enfrentemos a cuadros igual patológicos. Que van a depender este síntoma de pérdida, no sé, del sentido, del tacto, de la presión, del ya no siento el frío, ya no siento el calor, puede deberse a diferentes patologías que igual forma, al igual que como les decía en el caso del gusto y en el caso del olfato, deben ir correlacionadas con otro tipo de signos y síntomas para ver qué cuadro patológico podamos estar cursando. Bueno, eso sería la clase de hoy. Les agradezco bastante su asistencia y bueno, eso sería.